Don Pedro Viveros, buenos días. Buenos días, Juan Camilo, Eduardo, un saludo y a todos los que nos ven. Y de una vez le voy mostrando aquí al señor de este recuadro Maradona. que se llama Diego Armando Maradona con la camiseta de la selección argentina. Así que si quiere comenzamos por ahí. ¿Se imagina que estuviera vivo, don Pedro, No, ahí, viviendo este además partido murió muy desde el joven, palco? ¿no? Sí, murió muy joven. Tendría 62 Bueno, años, una cosa una así. muerte que hoy es causa judicial, ¿no? En Argentina. Es un proceso bien largo y bien espeso. Don Eduardo Hernández, que viene de vacaciones, buenos días. Buenos días, Juanca, Pedro, también un abrazo, un gusto estar con ustedes nuevamente, saludarlos también con este ambiente futbolero, muchas noticias políticas, pero tiene usted razón en que hay mucha gente hoy todavía en plan fútbol y mucha gente diciendo que va por Argentina, otros diciendo que van por Inglaterra. Oiga, hay harta argentinofobia, ¿no? ¿No lo ha sentido, Pedro? Sí, hay una cantidad de gente que se creen ¿Por británicos qué? ahora, pues, imagínense, no ¿Por qué? latinoamericanos. Pero yo lo Sí. respeto, por supuesto. Lo único que le quiero decir a los dos, yo tuve la oportunidad de ver por televisión ese partido en el Mundial del 86. Yo tenía 20 añitos y vi cómo Diego Armando Maradona destrozó él solo a los ingleses en un partido maravilloso de principio a fin. Aunque al final del partido los ingleses le dieron y le dieron y de pronto si eso se alarga 20 minutos, 10 minutos, quién sabe cómo hubiera sido el final porque Hay una no que fue fácil al saca final para con la Argentina, pero fue articochea, un ¿se acuerda partidazo. de lo articochea, don Pedro, que la Claro, saca con la está nuca? muerto, Claro, murió, creo. en la línea, ¿no? La saca. Es Sí, una claro. salvada tremenda que mete. Es que ese es un partido histórico porque primero se da uno de los goles, el mejor gol en la historia de los mundiales, que es el de Diego Armando Maradona, que se saca a medio equipo inglés, que le meten además, Diego cuenta en una narración buenísima, que le meten un patadón en el tobillo, tremenda, en un inglés al final, que no alcanza a llegar el inglés además a la pelota para rasguñársela, porque Claro, era sí. zurdo. Donde fuera derecho, dice Diego, me la pellizca y me la quita. Pero era zurdo y el inglés no alcanza a llegar. Es un partido con una historia tremenda. Pero sí le voy a decir que hay gente que no quiere Argentina y los colombianos ahí cometen un error terrible, porque los que nos enseñaron a jugar fútbol a nosotros fueron los argentinos. Aquí vinieron una sola vez los ingleses, eh, no se vayan a reír, pero fue verdad, y se llevaron una cantidad de joyas de un hotel Tequendama, ¿usted se acuerda? Sí, la Fue vez un del... escándalo impresionante. En cambio, los argentinos siempre han venido acá y han jugado fútbol, nos enseñaron a jugar. Entonces no entiendo cuál es la bronca con Argentina. Pero La bueno, final está de bien. Sudamérica también, pero bueno. Sí, Edu, claro. Y es el súper... idioma. Y es Sí, que no se lleve otra Copa Europa para Europa. Hola, claro. cálmense. Edu, su percepción del partido de hoy. Pues mire, va a ser un partido, como dice Pedro, con mucho morbo, mucha historia detrás, pero además hace 40 años con ese partido épico, entonces creo yo que con esa garra que le hemos visto a Argentina es probable que lo saque adelante. Va a ser un partido muy, muy reñido. Argentina pues no ha jugado como jugó en el Mundial pasado, no le vemos, digamos, como ese potencial futbolístico, pero sí le hemos visto mucha garra. Entonces yo no descarto que Argentina logre meterse en la final. Sí, pero esta es la Argentina de Messi, que creo que Argentina encuentra en un muy buen momento a Messi. No sé qué bicho le picó. Oiga, ¿vieron el...? Yo entiendo lo de Lionel Scaloni, que dice que esto es apenas un partido de fútbol, pero digo, los mandatarios de su país no le ayudan mucho a esa teoría, don Pedro. Victoria Villarroel, que es la vicepresidenta de Argentina, sí, está agarrada con Milei. Tiene un... Mejor dicho, ella no es del gobierno hoy casi, no la reconocen como miembro del gobierno, pero al final lo es, se ganó su puesto ahí y habla como vicepresidenta. Mete un trino, Ave María. Mire lo que dice Victoria Villarroel. Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío. Contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. Aguante Argentina porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro. Hágame el favor, ¿no? Ese es así lo viven los argentinos. Usted llega a ese país y la vibra de ese país con el fútbol. Y yo creo que eso es lo que deberíamos nosotros copiar el 10% de esa garra que le meten los argentinos al fútbol de verdad.
Lo digo con todo el respeto, no para terminar en esas trifulcas tan fuertes de la geopolítica, pero sí que la gente vibre con el fútbol, el argentino vibra con eso. Y eso me parece positivo cuando se trata de un deporte que no recaiga, por supuesto, en violencia, pero sí que la gente vibre con el fútbol. Exacto. Entiendo Por que iba a ejemplo, haber una camiseta conmemorativa, ¿no? De Diego Armando Maradona. Pero algo curioso es que si en esa época, hace 40 años, hubiera existido el VAR, Ah, quizá hubiera no, cambiado la olvídese, historia, ¿no? olvídese. gracias a Dios no existía el VAR. Exactamente. El árbitro era un tunecino. Años después Maradona se encuentra con el árbitro tunecino que no le pita la mano. Es tremendo. Es más, el árbitro, ese encuentro para que lo vean al Es árbitro, una hay una maravilla. historia tremenda. El último partido que pitó ese árbitro fue ese. Al árbitro lo retiran del fútbol, no vuelve a pitar un partido de fútbol profesional, todo por cuenta de la mano de Dios. Diego Armando después se lamenta y dice, yo lamento pues que le haya yo dañado la carrera al árbitro tunecino. Años después se encuentra en la historia, es tremenda. Deberían tener un monumento a ese señor, a ese árbitro. El Qué árbitro pena con tunecino. ustedes, pero pues fue un gol, lo pitó el árbitro. ¿Qué hacemos? Yo tampoco vi la mano. Hoy veo el video y Bilardo no veo tampoco la la vio. mano. Yo no la vi, nunca la vi. Exacto. Bueno, 9:11. Vamos a pasar al rentado nacional. Ahora sí les hablo un poquito. Hay una trifulca tremenda. Es una polémica pues muy grande que se está armando, don Eduardo, y tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz y en general todo lo que rodea un proceso de paz. El presidente electo Abelardo de la Espriella ha mostrado su intención de eliminar la JEP. Ayer estábamos dialogando con Gabriel Cifuentes. Eso no se puede hacer de un manazo ni un decretazo, ¿no? Para eso necesita una reforma constitucional y es un proceso que va a requerir meses y un buen tiempo de dedicación si tiene esa intención firme. Pero la otra, que pues ha generado un ambiente demasiado hostil, es con los exmiembros de las extintas FARC, donde muestra su intención de enviarlos a la cárcel. Le responde Timochenko o Rodrigo Londoño diciéndole que él está firme, en un tono irónico, pero con la paz y la justicia social, don Eduardo. Pues mire, lo que uno ve inicialmente aquí, Juan Camilo, es pues a unos votantes que apoyaron a Abelardo de la Espriella, sí con la idea de que a futuro se acabara con la famosa paz total y con esos procesos de negociación, muchos de ellos que no tenían ningún norte, ¿verdad? Que se veía que estaban pues bastante simplemente llevándolos y tratando de mantenerlos ahí, pero sin mayores resultados. Eso es una cosa. Otra cosa distinta es lo que se logró hace 10 años y lo que uno ve del gobierno entrante es que está abriendo unos viejos debates. Todo esto que usted está mencionando, Juan Camilo, eso de los grandes culpables, los grandes responsables y demás, usted fue el mismo debate de hace 10 años. Y escuchaba esta mañana pues algunas personas que planteaban que ese sapo ya nos lo tragamos hace mucho tiempo y que reabrir todos esos debates, volver a meter el dedo en la llaga, no se sabe hasta qué punto pueda ser conveniente para el país. Esta mañana reportábamos en el informe trimestral de la Misión de Verificación de Naciones Unidas cómo entre líneas se lee que hay una genuina preocupación frente a lo que pueda ocurrir con el acuerdo de paz, pero sobre todo con muchos compromisos y cosas que están andando que quedan de alguna manera en ciernes por cuenta de los anuncios del presidente Abelardo de la Espriella, así que del presidente electo. Así que es muy importante poder escuchar hasta dónde, hasta qué punto se está imaginando el gobierno entrante puede haber una aplicación del proceso de paz y hasta qué punto se van a respetar muchísimos compromisos que hay, no solamente con firmantes de paz, sino también con víctimas y con muchos otros procesos que están andando desde hace 10 años y que evidentemente están esperando que toda esa implementación continúe. Y entre quienes están esperando que eso pase está, como le digo, Naciones Unidas. Don Pedro. Mire, Juan Camilo y Eduardo, el doctor Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, en el discurso de aceptación del Día de la Victoria en Barranquilla, dijo que él juraba cumplir la constitución la constitución política de Colombia, recuerden ustedes. Y yo le creo y todos le creemos. Luego, si él va a cumplir la constitución, tiene que cumplir esos acuerdos de paz.
porque esos acuerdos de paz están inmersos, incrustados en la Constitución de nuestro país, hasta que se cumplan unos tiempos de ley. Ahora, lo que yo no puedo desechar es que el doctor Abelardo de la Espriella quiera, como Petro también y su sector, hacer política y electrizar a su sector para mandar el mensaje de que ellos son los adversarios de Petro. Porque aquí en lo que estamos es en eso. La política dejó de ser algo, pues por el eslabón perdido de los partidos políticos, ahora que uno no sabe dónde están, la política se convirtió en eso, donde para llamar la atención, cada uno de los sectores, pues trata de reflejar cuál es su posición para ser el adversario del otro y no perder ese espacio. Entonces yo veo políticamente que él lo puede hacer, es decir, puede decir sus discursos, puede decir, plantear su posición y su ideología, pero el doctor Abelardo de la Espriella juró cumplir la Constitución. Y entre otras cosas, yo no sé si Eduardo esté de acuerdo conmigo, pero cometen un error al no implementar los acuerdos de paz. Porque es que si hubieran implementado esos acuerdos de paz, la violencia en Colombia habría bajado en esas zonas hace rato. Porque esos acuerdos de paz no dicen otra cosa sino cumplir con una especie de llegada del Estado a zonas donde están en conflicto. Pero no las hizo y el presidente Duque porque él estaba en contra de los acuerdos de paz. Petro no lo hizo, todos pensábamos que él iba a implementar ese acuerdo de paz y no lo hizo por su embeleco de la paz total, que al final terminó siendo un fracaso absoluto. Ojalá que el doctor Abelardo de la Espriella y su grupo político entiendan que lo que les puede ayudar a mitigar la violencia en las zonas es implementar ese acuerdo de paz. Eso es lo que está diciendo que el dueño de ese acuerdo de paz, quien lo hizo, que fue el presidente y premio Nobel, Juan Manuel Santos. Hoy no maneja la criatura, pero él lo que está diciendo es, oigan, si ustedes implementan eso, ayudarían a Colombia de alguna manera a bajar la violencia en las zonas. Pero pues eso no lo han entendido por lo menos dos gobiernos anteriores, Juan Camilo y Eduardo. Hay un reportaje del diario The New York Times, lo hizo otra vez Federico Ríos, tantos reportajes buenos de este fotoperiodista, y muestra precisamente cómo después de ese proceso de paz la realidad de las disidencias en las zonas rurales. A mí me cuesta entender cómo Edu, bueno, no sé si está de acuerdo también, porque mi argumento va en la vía de don Pedro, es la historia parece que no les enseña. Es decir, la violencia, esto está sobrediagnosticado, se ha recrudecido por cuenta de no implementar el proceso de paz que ya está hecho. Es decir, uno puede estar de acuerdo o no con quién se hizo, cómo se hizo, bajo qué condiciones, pero al final, de las pocas políticas de Estado que quedaron, fue ese proceso de paz. Es una política de Estado. La Jurisdicción Especial para la Paz es una política, de las pocas que nos quedan, ¿no? De las pocas que se hacen en Colombia, las políticas de Estado. La JEP es una política de Estado. Luego, destruirla sería un retroceso enorme cuando el país necesita tantas cosas en los próximos años y en los próximos 4 años. Y digamos, cuando uno asume la presidencia, por decir la administración de un país, pues evidentemente no se puede borrar de un plumazo toda esa historia. Ya difícilmente hoy se puede hacer algo en contra de un acuerdo que se firmó hace 10 años y como dice Pedro, pues ya tiene un alcance, una constitucionalidad que evidentemente cualquier mandatario se ve obligado a respetar. De hecho, esa es la razón por la cual hay un bloque, eso se llama un bloque de constitucionalidad, es decir, unas letras que quedan inscritas en la Gran Carta Magna para que no llegue un presidente u otro y empiecen a hacerle cambios y modificaciones. Evidentemente aquí a futuro habrá unas decisiones que tendrá que asumir el presidente entrante Abelardo de la Espriella relacionadas con la continuidad o no de la Justicia Especial de Paz, que ya digamos se vencen unos términos que fue lo que inicialmente se acordó y ahí digamos habrá una respectiva evaluación. Pero sí considero, y en eso coincido con ustedes dos, en que reabrir ese debate de que toca meter a la cárcel a Timochenko y a todos los que fueron cabecillas y volverlos a meter en un cartel y volverlos a perseguir, cuando digamos de alguna manera esas personas pues al fin se convierten en ese símbolo, ¿no? De personas que firmaron, se comprometieron y por lo menos hasta ahora están cumpliendo sobre el papel con muchas otras cosas. Y digamos aquí ha habido muchos cuestionamientos, Pedro, y en eso no me deja mentir
alrededor, por ejemplo, de la reparación a las víctimas, alrededor de la entrega de bienes, alrededor de qué tanto han cumplido con la verdad, y eso, digamos, es cierto. Pero de alguna manera simbolizan también a unas personas, más de 13.000, que dejaron las armas, que firmaron un acuerdo de paz, que decidieron meterse en la institucionalidad, seguir las reglas del juego y reabrir esa vieja Claro. polémica a estas alturas, pues evidentemente sí Que la discusión genera se resume muchas es, preocupaciones. se resume, ¿vale la pena? ¿Vale la Exacto, pena o no? Punto. porque lo que yo les decía al Y principio, para mí no vale la usted pena. Y usted para mí no puede vale la pena. recibir anuncios, usted puede tener un presidente que haga anuncios relacionados con lo que va a pasar a futuro, con mesas que están andando y que a juicio del presidente entrante no están funcionando. Eso es distinto. Pero meterse con un acuerdo de paz que ya se firmó hace 10 años, pues me parece que políticamente hablando, como usted dice, Juan Camilo, no vale mucho la pena, pero también considero algo, Pedro, y no sé si usted coincide conmigo, en que es importante escuchar al presidente entrante para conocer en detalle los alcances de esos anuncios que hizo en las últimas horas, entre ellos la desaparición, por ejemplo, de la Consejería para la Paz. No, es que además de eso, Eduardo, no, yo no creo que cometan el siguiente error. Es que el presidente Abelardo de la Espriella ganó apretadito, como dicen en la calle. Ganó con menos de un punto. Y ese otro sector es un sector, el que votó por Iván Cepeda y que pertenece en su mayoría al presidente Petro, es un sector pro paz. Por eso es que Iván Cepeda le responde ayer, como jefe de oposición en el Congreso, le dice que el presidente de la Espriella es el mayor enemigo de la paz, porque están dándole y nutriéndolo con este tipo de decisiones. Lo que le está entregando es discurso a Abelardo de la Espriella, al sector del presidente Petro y de Iván Cepeda, de una forma torpe, en mi opinión. Porque es que el acuerdo de paz hay que cumplirlo. No es un embeleco, esto no nos lo inventamos nosotros. Ahora, yo entiendo, y por eso vale la pena, Eduardo, y en eso coincido, que el presidente Abelardo de la Espriella explique muy bien. Porque si él lo que está diciendo es que lo que no funcionó fue la paz total, yo coincido con él, eso no funcionó. Está bien, pero lo que no puede decir es que el acuerdo de paz no se puede cumplir o que puede meter a Timochenko a la cárcel. Es que eso no puede. Timochenko está colaborando con un ejercicio que determinó la justicia transicional, que está en la Constitución, en los acuerdos. Si el señor colabora con la Justicia Especial para la Paz, no lo pueden meter a la cárcel. Simple. Eso lo firmamos y lo firmó un mandatario en nombre de los colombianos para acordar eso. Luego, yo insisto, ojalá que el presidente le haga caso a Eduardo y contextualice el doctor de la Espriella muy bien de qué se trata sus ideas de la paz. Porque Claro. si es comenzar nuevamente a juntar lo injuntable, que una cosa es el acuerdo de paz firmado y acordado y que se tiene que cumplir entre las FARC y el gobierno que en ese momento era Juan Manuel Santos en representación de los colombianos, tiene que cumplirlo el Estado 15 años después. Y lo otro, si va a reformular la paz total, yo estoy de acuerdo, pero hay una cosa, que nos diga cuál va a ser la reformulación de eso, ¿no? Claro. Porque tampoco lo que se puede simplemente pensar de que con la creación de una consejería para la seguridad y la eliminación de la consejería para la paz, ya vamos a resolver los problemas de seguridad en Colombia. Eso ustedes saben que aquí no funciona así. Tiene que explicarnos muy bien cuáles son las políticas para luchar, para disminuir, primero, la desprotección del Estado en muchas zonas y segundo, que haya más seguridad en esos sitios. 9:23 de la mañana. Escuchemos a la defensora del pueblo. Frente a los anuncios de reorganización de las instancias y agencias de gobierno encargadas, reconocemos la facultad que tiene el gobierno de reorganizar el equipo y la institucionalidad de acuerdo a su criterio. Pero ojo, no hay tiempo que perder. Los ajustes institucionales deben orientarse a agilizar, a generar más impacto, a no retroceder en dudas sobre si mejor por aquí o por allá. La implementación debe continuar sin traumatismos. Bueno, ahí estaba la defensora del pueblo. Quiero pasar rápidamente a otro tema. Ayer hubo Consejo de Ministros por parte del presidente Petro. ¿Usted me deja decir una cosita, No, Juan Pedro. Camilo? Sí. Yo tengo que decirlo, no conozco a la defensora del pueblo, pero la única que dentro de las instituciones que ejercen la defensa de los ciudadanos, que no se ha enloquecido nunca en estos 4 años, o por lo menos lo que ella lleva, ha sido la doctora Iris Marín.
De acuerdo. Siempre las opiniones de esa señora han estado atinadas y en la lucha por la defensa del pueblo en Colombia, que es el ombudsman o el defensor de los Atinadas, derechos nuestros. no indiferentes, además, ¿no? Exacto, Es decir, siempre la ha estado... defensora habla de todo. Cuando tiene que hablar, habla y se pronuncia. Él ya no es indiferente. Toma posición. Pero toma posiciones, y usted utilizó la palabra atinadas. Ella las toma. A mí me parece que yo quisiera hacer ese, porque es que aquí como acabamos a todos los funcionarios permanentemente, también hay que rescatar los que hacen una tarea. No la conozco, no sé quién es, no, para que no me metan pues en ese embeleco. Uno habla bien de alguien y piensan que uno tiene, no tengo nada, no la conozco, nunca la he visto en mi vida. Pero cada vez que sale a hablar, da unas opiniones muy atinadas y propias para resolver los problemas o para controlar desafueros. Y una mujer y una muy entidad, Pedro, preparada. a la que le redujeron considerablemente el presupuesto, ¿no? Y trabaja Sí, con las señor. uñas, además. De estos últimos años. Entonces, Ex- evidentemente, ahí la importancia, sumándome a lo que usted dice, Pedro, de mantener y fortalecer todas esas instituciones que, como usted dice, de alguna manera nos representan a nosotros el pueblo, que nosotros podemos decir mucho aquí y allá, pero evidentemente es una opinión de muy alto valor, y también que se tenga en cuenta lo que está diciendo frente a la implementación del acuerdo de paz, que no solamente decíamos antes, Juanca, lo hace la Defensora del Pueblo, sino también la propia Naciones Unidas, que ahora en la relatoría que debe estar a punto de empezar en Nueva York, pues seguramente en la misión de verificación de Naciones Unidas hará un jalón de orejas de alguna forma también en ese sentido, ¿no? Mire, Colombia ha tenido dos grandes, yo creo que Iris Marín está igualando lo de Negret, me parece que fue un defensor del pueblo muy bueno. Iris Marín tiene el país en la cabeza, don Pedro, y sí me gustaría... Y me toca echar también cepillo a alguien que es el papá de un colaborador nuestro, gran amigo, el doctor Eduardo Cifuentes, que fue el primer defensor, gran defensor. Exactamente. El doctor Eduardo que fue Cifuentes. presidente de la JEP. Sí, señor. Y presidente de la Corte Constitucional. Ese señor es un señor muy importante. Creo que al hijo le toca un reto grandísimo.